Hablar del objetivo de esta temporada, viendo las dos temporadas que habéis hecho anteriores, si te pones a echar un poco la vista atrás de lo que hemos trabajado a lo largo de estos 2 años, es intentar hacer historia, pero por encima de todo hay un objetivo, que disfrutemos del camino juntos. Porque hay un reto obligatorio que os habéis ganado vosotros, que es que todo el mundo hable de lo bien que juega el Girona y que tu afición se sienta orgullosa de ti. 2 años espectaculares, elogios de todo el mundo. Ese es el miedo que uno puede tener. Contador a cero. Nos queda mucho por hacer en este club. Hazme caso. Nos queda mucho por hacer en este club, joder. Y es un sitio espectacular para hacerlo, ¿eh? Es el año de dar un paso adelante, de creer y de crecer y de que seáis inmortales, por lo menos para mucha gente. Y todos vais a ser importantes, todos. Porque el equipo es lo más importante. Vamos a hacer historia, gente. ¡Vamos! ¡Es historia! Ahora sí, ahora sí. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva semana más con otro equipo de la liga. En este caso toca el Girona de Michel. Dentro vídeo. Comenzamos con este Girona de Michel que inició la temporada con bastantes problemas. De hecho tuvo un comienzo horrible. Y bueno, dando una versión de sí mismo con la que parecía que el equipo estaba ya prácticamente desahuciado en noviembre. Era muy pronto para decirlo, pero por la pinta que tenía parecía que el equipo de Michel iba a tenerlo difícil para salvarse. Ahora parece que han conseguido arreglar las cosas y se han igualado mucho las cosas por abajo, con lo que el equipo de Michel ha conseguido salir del pozo y aunque está metido en la pelea, como muchísimos equipos que hay en la zona de la tabla media-baja, están más tranquilos y han conseguido salir de ahí. O al menos ya no parece que tengan ese descenso casi certificado como parecía al inicio de la temporada. El 11 habitual de este equipo cuenta con Paulo Gazzaniga en portería. Es cierto que han traído a Marc-André ter Stegen, pero se lesionó el otro día en apenas el que era su segundo partido desde que llegó. Por el lateral derecho alternan bastante Arnau Tenas y Hugo Rincón, el jugador cedido por el Athletic. En la zaga, Vitor Reis y Daley Blind son bastante fijos, de hecho ya veremos que Reis apenas se pierde partidos. Por el lateral izquierdo, Alex Moreno, doble pivote habitualmente formado por Axel Witsel e Iván Martín, aunque ahora han traído a Fran Beltrán por una cantidad muy baja de dinero del Celta, por apenas 200.000 euros, y no es para nada un mal jugador, que de hecho yo creo que le agrada a Michel y por eso lo ha traído, y bueno, es ese que te puede dar un poco más ese rol de mediocentro posicional, aunque bueno, era un jugador que no era titular en el Celta o no del todo, y que bueno, pues Michel parece que lo va a usar más. En la media punta un jugador con mucha movilidad que habitualmente pues ahora está siendo Tomás Lemar. En los extremos Bryan Gil y Víctor Chigankov, probablemente los jugadores con más talento del equipo y con mucha habilidad para el regate. Y en punta de ataque Banat, el ucraniano, que vino a sustituir a Dobic, aunque bueno, era una papeleta muy complicada y lo está medio logrando hacer, pero las sensaciones que deja no son las que nos dejó el jugador que se marchó a la Roma. En la rotación entran otros jugadores como Cristian Stuani, el nuevo fichaje Claudio Echeverri para el centro del campo. Están también por ahí jugadores como David López, Joel Roca y bueno, otro tipo de jugadores que van a estar representados en el gráfico, pero que no nos detendremos más en ello. Y también hay que comentar las salidas en este mercado de jugadores como Yasser Asprilla, que se ha ido cedido al Galatasaray, y de John Solís, que se ha marchado al Birmingham. Ha tenido lesiones difíciles como la de Portu, lesionado del cruzado, y la de Donny van de Beek, lesionado del tendón de Aquiles, lesiones de larga duración. El estilo de Michel con este Girona se basa en el buen trato de balón. Siempre tiene una actitud propositiva y no obstante de verticalidad. Lo que quieren es avanzar lo más rápido que puedan en el campo, pues combinando con pases cortos. Predomina en su juego el bloque medio alto. Esto es algo que ha cambiado, que en aquella temporada deslumbrante que hicieron quedando terceros, metían un bloque más alto, una presión muy agresiva con extremos y delanteros metidos muy arriba. Ahora alterna eso un poco más, depende también de cómo salga el rival, de la dificultad de los jugadores ante los que se enfrentan, pero lo que estamos viendo es que predomina un bloque alto un poco más moderado. Hay una premisa básica en este equipo que es la movilidad.
Lejos de tener roles fijos y posiciones muy ancladas en el campo, todos los jugadores asumen que tienen que moverse, y lo vemos especialmente en jugadores de banda que asumen su rol de banda, pero también pues modifican su posición y se centran un poco, se meten por dentro. Sobre todo lo vemos con laterales y extremos, que bueno, pues Tsigankov es un jugador que se mete muchísimo por dentro para dejar la amplitud al lateral, y también pues llegadas de segunda línea de pivotes, movilidad de delanteros. El mediapunta probablemente sea el jugador más móvil de todo el campo, cae hacia las bandas, o incluso a recibir desde esa zona de centrocampista adelantado. De esta manera trata de generar muchas superioridades por dentro, a la par que genera espacios en banda para sus laterales, por ejemplo Alex Moreno, que coge mucha altura en el campo, o para los extremos, que también son jugadores que como recurso utilizan el desborde. Bryan Gil es un jugador que tiene una capacidad muy buena de regate desde la banda izquierda, y lo mismo pasa con Tsigankov. El sistema ofensivo consta entonces de 2 centrales, 2 laterales, 2 pivotes, un mediapunta, 2 extremos y un delantero. En salida de balón, el equipo prioriza el juego por abajo, trata de tener el balón controlado más que golpear y luego tener que ganar una segunda jugada, que si las circunstancias lo piden lo hacen igual, pero suelen recibir los centrales. El Girona tiene una ventaja, que es que tiene 2 centrales que son prácticamente mediocentros. Daley Blind siempre ha sido un jugador que en su pierna zurda ha tenido mucha calidad para sacar el balón y tiene bastante visión. Lo mismo pasa con Vitor Reis, que es un jugador que de igual manera puede conducir hacia adelante y tiene clarividencia para salir y sacar el balón. De esta manera no necesitan tampoco, como otros equipos, un pivote referencia a la hora de sacar el balón, uno que se incruste entre los centrales, y lo que hacen directamente es ofrecerse, pero acercándose simplemente tanto Iván Martín como Axel Witsel o Unagi. Por cierto, no he mencionado anteriormente que Unagi está lesionado, se lesionó en la Copa África con Marruecos. Si no, sería un jugador que sería titularísimo, y está siendo, ha sido durante el tiempo que ha estado activo, vital para este equipo a la hora de ese manejo de balón del equipo. También porque tiene mucho sacrificio y puede jugar tanto de pivote como de media punta. En esta zona del campo, en esta fase, lo que buscan es sacar el balón tratando de poner a sus jugadores del centro del campo de cara a la portería. Para ello utilizan triangulaciones, paredes y pases en pocos toques. En la zona de construcción el dibujo no varía, simplemente avanzan un poquito más en el campo, los pivotes siguen tratando de recibir y el mediapunta se mueve por detrás de ellos. Tratan de llevar el balón por fuera si no lo consiguen por dentro, de manera que pues, lateral recibe balón, y en ese caso jugadores de dentro se mueven también mucho para intentar recibir, hacen un juego de dentro-fuera, también con la movilidad de Tsigankov, que se mueve hacia adentro como mediapunta, el mediapunta cae a banda, y de esta manera, con estos movimientos, despistan a la defensa rival e intentan jugar, pues eso, balón por dentro y después conecta con otro jugador de fuera, y así logran ir avanzando en el campo. En fase de finalización tendríamos el mismo esquema, solo que un mediocentro se queda un poquito más posicional, un Witsel, un Fran Beltrán, y Iván Martín suele ser el que ya coge más altura, intenta hacer llegadas desde segunda línea al área, pisa área para ser como un media punta más o un segundo delantero, se mete para ayudar y para tratar de generar superioridades en el área rival. Tsigankov se mete bastante por dentro también, dejándole la banda derecha al lateral derecho. Alex Moreno también por el lado izquierdo coge mucha altura, y Bryan Gil o hace el 2 para 1 con él o se mete también en posiciones de área. Su forma de entrada al área suele ser, o como ya he dicho antes, con la capacidad regateadora de los extremos de Bryan Gil y de Tsigankov, o con pases interiores, con ese intento de superioridad metiendo a mucha gente por dentro, pueden filtrar un pase o tratar de hacer paredes para generar posiciones de tiro. La clave para entender el sistema defensivo de este Girona está en los extremos, importantes porque acompañan a Banat en la presión igual que el delantero, formando una primera línea de presión de 4 jugadores. Además, el Girona, da igual en qué fase del campo está, siempre va a ejercer una presión sobre el poseedor de balón, no una asfixiante o de más de un jugador, lo hace siempre el jugador más cercano, pero siempre tratan de presionar sobre el jugador que tiene el balón para que tampoco estén tanto tiempo sin él y forzar al rival a tomar una decisión. En el bloque alto plantean un bloque medio alto, ya digo que no es lo más alto
que se le ha visto a este Girona. En otras temporadas se le veía colocarlo más arriba y pues como mencionaba, forma parte de 2 delanteros, 2 extremos. ¿Por qué 2 delanteros? Porque en este caso el mediapunta acompaña al delantero y forman ahí línea de 4. Los pivotes acompañan por detrás y tratan de evitar que los mediocentros más técnicos y con más capacidad de salida del equipo rival puedan salir con el balón jugado. En el bloque medio los extremos ya retrasan un poquito más su posición y se vería algo más como un 4-4-2. Sin embargo, hemos visto bloques medios con 4-4-2 de otros equipos de la liga mucho más férreos, cerrados. En ese sentido los extremos vuelan un poquito más arriba todavía, por eso que digo que siempre tratan de presionar al jugador rival que tiene la pelota. Y en el bloque bajo ya sí se ve más marcado el 4-4-2, incluso 4-4-1-1 con el mediapunta, con Lemar o Unagi, el que sea, cerrándose un poquito más, bajando un poquito más, ayudar a los centrocampistas. Pero el bloque, esto no varía prácticamente de ningún bloque bajo de cualquier equipo, bloque cerrado, esperando un poquito más al rival y pues para tratar de cerrar espacios que no se les metan por dentro y pues tener el bloque también preparado para que cuando se recupera es lanzarse a la contra. En las transiciones el equipo de Mitchell prioriza el contraataque, es decir, verticalidad según recuperan, y el repliegue cuando pierden el balón. Sí es cierto que ejercen una primera presión tras pérdida cuando pierden la pelota. Como decía, pues igual que cuando están en bloque defensivo, pues siempre van a tener a un jugador que trate de incomodar al que tiene el balón, para que, sin perder el bloque tampoco, sí que obliguen al rival a decidir con menos tiempo. Entonces, en la transición de ataque a defensa, el jugador que ha perdido el balón o el que esté más cerca hace una primera presión agresiva sobre el jugador que tiene el balón. ¿Que no consigue recuperar? Pues entonces ya sí se ordenan en el bloque medio y pues a partir de ahí ya forman su entramado defensivo. En la transición de defensa-ataque, pues lo que hacen es recuperan el balón, automáticamente los jugadores ofensivos van a empezar a volar hacia adelante, van a empezar a ofrecerse porque recordamos que es un contraataque, pero no es un contraataque tan directo como de pelotazo arriba, sino que buscan pues combinar y con pases hacia adelante. Entonces media punta, van a necesitar mucha movilidad de ese media punta, de esos extremos, de Zigankov por dentro para lanzar el contragolpe. En acciones a balón parado, el Girona tampoco destaca especialmente por tener grandes cabeceadores. En córners en ataque predominan los centros al punto de penalti, donde esperan cerca de ese área hasta 5 jugadores en el área. Normalmente centran Bryan Gil o Lemar y el que no centre está en frontal, en primer palo. Igualmente que Zigankov, que se coloca en la frontal, pero a la altura del segundo palo. En acciones a balón parado defensivas utilizan un marcaje mixto. Mayoritariamente cubren al hombre, pero dejan un jugador en primer palo y algunos otros por la zona del área pequeña. Los principales automatismos del equipo, es decir, lo que Mitchell ha inculcado a sus jugadores de tal manera que ya les sale sin querer este tipo de patrones, son la fluidez de movimientos. Todos los jugadores del Girona saben que no pueden quedarse fijos en su posición y que van a intercambiar posiciones con jugadores o moverse por dentro si son jugadores de fuera o por fuera si son jugadores de dentro. El ejemplo más claro es Tomás Lemar o el mediapunta, que se mueve muchísimo por todas las zonas del campo. También Zigankov y Bryan Gil, aunque en mayor medida Zigankov, ya lo hacía en aquel Girona triunfador. Zigankov juega más como un mediapunta que como un extremo, se mete muchísimo hacia adentro, hacia donde sale con su pierna dominante, que es la zurda. Y así deja espacio para que la subida de los laterales, en este caso Hugo Rincón lo está interpretando bastante bien, también Arnautenas, que es un jugador tan polivalente que no solo aparece por la banda, sino que también se mete por dentro hasta tal punto de que ha jugado partidos partiendo directamente desde el lugar del pivote. Y otra cosa que los jugadores saben que Mitchell busca en ellos es ocupar espacios interiores. Pobla muchísimo la zona central del campo, con Zigankov por dentro, Lemar por dentro, Bryan Gil por dentro, acompañando a Banat, esa llegada de Iván Martín.
y bueno, también de esa manera no solo buscan combinaciones por esa zona central, sino que además también logran liberar las bandas y dejar espacio por esos carriles para los laterales, para Alex Moreno, que está siendo, es el máximo asistente del equipo por esa razón. La principal fortaleza de este Girona es que ha conseguido salir de un bache tremendo. Ya decía antes que yo, y lo veréis en el pronóstico final, auguraba un futuro nefasto para este equipo, porque lo que se vio al principio de los primeros meses de competición era bastante malo y una versión del equipo abocada a poco menos que descender. Aquí hay que darle la enhorabuena al club por haberle dado tiempo a Mitchell, por no haberse cargado al entrenador que les dio tanto, le han dado paciencia y al final, contra todo pronóstico, ha sacado al equipo del pozo. Siguen, por supuesto, en pelea de descenso, pero como otros tantos equipos, y ya no tienen la soga al cuello. Otros puntos fuertes del equipo son la calidad que tienen sus jugadores. Ya decía, hasta los centrales tienen una calidad técnica muy buena, y eso es importante para que puedan interpretar lo que Mitchell quiere hacer en el campo y tener dominio de balón. Un gran fuerte que tienen es en la defensa, esa combinación de experiencia y juventud que hacen Blind y Reis. Blind es un jugador muy experimentado y que parece que utiliza esa experiencia solo a su favor y no en contra, porque en contra le puede venir el hecho de el apartado físico, que ya le pesen las piernas. Se le ve bastante bien, es capaz de jugar prácticamente todos los partidos de liga y completarlos hasta el final. Y bueno, a Reis vemos exactamente lo mismo. No le pesa esa parte negativa que puede tener el ser joven, y sí, en cambio sí aprovecha esa actitud enérgica que tiene por su edad. Y es bastante maduro pese a su juventud. La suerte que tienen también es que a Cristian Stuani, por más que pasen los años, no se le acaba la pólvora. Es un suplente de lujo para Mitchell, que mete 1,29 goles por cada 90 minutos, es decir, que cuando entra al campo la probabilidad de que meta gol es bastante alta. Identifico alguna debilidad en este equipo, que es, sin Witsel en el campo no tienen perfiles de ese estilo defensivo, muy recuperador, y más que recuperador, que aguanten la posición y que ese típico mediocentro defensivo de contención. Creo que no tienen perfiles así fuera de Witsel. Creo que les falta un poco de piernas en ese sentido, porque por ejemplo Fran Beltrán sí que es un mediocentro para aguantar un poco la posición y que haga de ancla, pero carece de fortaleza física, es un jugador de estatura baja y en ese sentido quizá algo de músculo en el centro del campo lo echo en falta. También echo de menos la falta de un goleador. Es cierto que, claro, ¿cómo vas a sustituir aquella campaña increíble que hizo Dovic? Ivanat está haciendo lo que puede, no lo está haciendo mal, que no se me malinterprete, pero creo que hace falta un delantero algo más goleador. Ya no digo que pueda transformar goles, que al final en este Girona no está siendo fácil hacerlo, pero sí algo del estilo Muriqui, por ejemplo, ¿no? Pese a que el Mallorca no va muy bien, el tío está como segundo máximo anotador de la competición. Entonces un delantero que, aunque no se transforme en goles, sí que sea más incisivo, ¿no? Un delantero más puro, más 9, que sea una amenaza ofensiva constante. Banat es cierto que lleva 7 goles, pero varios han sido de penalti. El Girona lleva 22 goles a favor y 37 en contra en 22 partidos, lo que les deja una diferencia de goles de menos 15. Son cifras bastante preocupantes, aunque ya digo que son más propias de ese primer tramo de la competición en el que era un equipo terrible, y ahora que han mejorado, es cierto que ya han superado un poco eso, pero no deja de hablar mal de su mala temporada en conjunto. Es el séptimo equipo en acierto en pase y también, tienen una posesión media en torno al 50%, pero no se traduce en peligrosidad porque son de los peores equipos en toques en el área rival. También es último en recuperaciones en campo rival por partido, algo que en un equipo de Mitchell se echa un poco de menos, y en aquel Girona triunfador se veía mucho más y era identidad del equipo. Ahora no solo no es una seña de identidad, sino que además no destaca nada en esa cifra. También es el penúltimo equipo de la liga que menos tira, por eso decía de la falta de tener un delantero que sea un rematador y que cualquier balón que le caiga que la enchufe para adentro, o si no va para adentro por lo menos entre los 3 palos y que genere peligro. Y por la parte negativa también es el segundo equipo de la liga que más disparos recibe, por lo tanto si no tiras mucho en área rival
y recibes muchos disparos en la tuya, las cosas van mal. Los jugadores clave para este Girona son Bryan Gil, Tsygankov, Iván Martín, Vítor Reis. Más que de individualidades, son de conjunto, y que todos estén bien es la clave del éxito, más que pues eso, que haya varios jugadores sosteniendo al equipo. De todas formas, sí hay varias estadísticas importantes que mencionar. Por ejemplo, Banat es el máximo goleador del equipo con 7 y es el jugador que más faltas hace. Eso quiere decir que es agresivo en la presión y que es trabajador, que eso es un aspecto bastante positivo. Después, Unagi, el marroquí, es el jugador del Girona que más faltas recibe. Tiene sentido porque es un jugador que regatea y conduce bastante bien, y más que por números, por sensaciones y por su aportación en el campo es bastante importante. Tsygankov es el jugador que más centra de este Girona y es el segundo máximo asistente del equipo. Tiene bastante importancia, es de los únicos jugadores que quedó de aquel Super Girona. Bueno, quedaron más, pero me refiero de ese gran sistema de ataque. Pues se marcharon Savinho, Dovic, y con él eran el trío más importante del equipo. Iván Martín es el jugador que más entradas gana, es decir, que las hace con éxito, esos tackles. Y bueno, también es un jugador que, más allá de estadísticas, aporta mucho en el centro del campo. También seña de identidad de este Girona de Mitchell, y un volante bastante agresivo que cumple funciones de pivote en salida, pero que a partir de ahí en ataque coge vuelo y juega casi como un mediapunta, y es un jugador bastante llegador y peligroso para los rivales. Vítor Reis, como decía, en la defensa ha jugado los 22 partidos de liga y 21 de ellos como titular. Es muy importante para el equipo en la zaga, y después de esa marcha de Krejci al Watford, se ha convertido en el acompañante perfecto para Daley Blind. Alex Moreno y Bryan Gil, como decía, por esa banda izquierda forman una gran sociedad, y Alex Moreno es el máximo en asistencias con 3, y Bryan Gil pues aporta muchísimo desborde y es el jugador que más desequilibra la defensa rival en los partidos. Llega el final del vídeo y, como siempre, termino con mi pronóstico, mi predicción de cómo creo que va a acabar el Girona de Mitchell. En este caso, tengo que comentar lo mismo que me pasó con el Getafe. Estas predicciones las hice en noviembre, cuando empecé esta serie de vídeos, y ahí, pues si recordáis, y como he mencionado en este vídeo, el Mitchell estaba en el pozo y parecía que era un pozo sin salida. Les puse en una 18ª posición y no lo voy a cambiar, pero es cierto que a día de hoy no creo que vayan a descender, porque la 18ª posición es ese descenso, es la primera plaza de la bajada de categoría a segunda división. Creo que subestimé a Mitchell. Seguramente creo que no van a descender porque son un gran equipo y hay otras plantillas para mí peores y entrenadores peores que Mitchell. Pero bueno, no lo voy a cambiar, y es cierto que a lo mejor ahora un equipo que lo veo para descender ahora pasa lo mismo y en un mes hay un cambio de dinámica y a lo mejor el Girona de Mitchell baja y estamos en las mismas. Entonces no lo voy a cambiar, pero es cierto que no les veo descendiendo, pero ahí lo dejo. 18ª posición y descenso. Lo siento para los aficionados del Girona que vean este vídeo. Así que llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si lo has hecho. Muchas gracias por seguir viendo esta serie de vídeos, y espero vuestros comentarios. ¿Dónde creéis vosotros que va a quedar el Girona de Mitchell? También, si creéis que hay alguna cosa que se me ha escapado o alguna observación que vosotros veis en el equipo, pues que me la comentéis en comentarios, en YouTube, en TikTok. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.